contigo, puestos de pie. Segundo libro de los Reyes, el capítulo 1. Y ahí nosotros vamos a encontrar un título que dice muerte de Ocosías. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles. Esta es la palabra que yo quiero que usted se grabe en su corazón: no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso la palabra de Dios de la Escritura no es suficiente para que tú consultes oráculos extranjeros o extraños? Eso es lo que está tratando de decir la palabra. No se olviden de esa parte. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cierren sus ojos, por favor, y vamos a orar. Te ruego, amado Padre Celestial, con toda humildad, hoy en esta mañana, Padre, me expongo a la autoridad de su palabra y expongo a este pueblo la autoridad de su palabra. Y así de esa manera compartiré tu bendita palabra en el nombre de Jesucristo. Que este tema sea bastante relevante para toda la congregación, principalmente para mi vida, Señor, y para todos aquellos que escuchan este mensaje. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dice el verso 1, después de la muerte de Acab. Acab fue el esposo de Jezabel. El rey Acab fue uno de los reyes más perversos que en la historia de la Biblia podemos encontrar. Ser perverso porque él permitía ser demasiado mimado por su esposa, Jezabel. Y Jezabel llegó a un punto de ella gobernar Israel y él dejar que ella gobernase y cumplir los caprichos de ella. Es más, ella era la que tomaba las decisiones, pero Acab no. Y ahí tenemos nosotros el gran acontecimiento de rey Acab y sus 400 profetas de Baal frente a Elías el tisbita en el gran desafío del Monte Carmelo. Y ya que ustedes tienen un poco, refrescaron su memoria acerca de quién es este rey Acab, entre el rey Acab y Jezabel tuvieron un hijo. Y ese hijo se llamaba Ocosías. Cuando Acab murió, y quiero que ustedes ahí en la palabra, ahí en la Biblia, ustedes ahí nada más retrocedan unas líneas hacia atrás. Lean conmigo en el capítulo 22 de Primera de Reyes, ahí unas líneas atrás, en el verso 51. Dice así textualmente: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó nada más 2 años sobre Israel. ¿Por qué nada más 2 años? Porque hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre, ¿cuál papá? Acab, y en el camino de su madre, ¿cuál madre? Jezabel. Dice, y en el camino, hace referencia, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Se acuerdan quién era Jeroboam? El siervo de Salomón, donde se dividieron las casas. Este Jeroboam hizo pecar a Israel. ¿Por qué razón hizo pecar a Israel? Porque sirvió a Baal. Ese Dios, el Dios de Acab, era un Dios que verdaderamente había minado la vida y la conciencia y el alma de Acab y su esposa Jezabel. Y lo adoró y provocó así la ira de Jehová
Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En otras palabras, ¿han escuchado ustedes este dicho que dice: de tal palo, tal astilla? Dime con quién vives y te diré qué clase de persona eres. De tal papá, tal hijo. De tal madre, tal hija. No es ninguna casualidad de que haya aprendido a la abuela o al abuelo. No, es de tal palo, tal astilla. Y tenemos una evidencia muy clara aquí. Tenemos ahora nosotros aquí a un rey siendo Acab, a una madre siendo Jezabel, que trastornó con su actitud, trastornó la vida de sus hijos, a tal punto que Ocosías aprendió lo malo de su padre y lo malo de su madre. Nosotros como padres, nosotros como progenitores, ya sea papá o ya sea mamá, pensamos que nuestras acciones para nuestros hijos no son tan importantes para ellos. Pensamos que nuestras acciones hacia ellos, pensamos que lo que nosotros decimos o hacemos, lo que nosotros mostramos con nuestras actitudes y testimonio no influye en nuestros hijos. Estamos completamente equivocados. Ya sea para bien o ya sea para mal, somos una influencia, sea mala o sea buena. Versus iglesia. El predicador que la iglesia tiene es una influencia, ya sea para mal o ya sea para bien. El pastor que la iglesia tenga, ya sea para mal o ya sea para bien, es una influencia. La clase de doctrina que tal predicador pronuncia a la congregación influye para mal o influye para bien. Es tan importante mirar el linaje, es tan importante mirar de dónde procede tal predicador, cuál fue su pastor, de quién aprendió, cómo fue. Es tan importante. Y si en algún momento su siervo ya tiene que salir de este lugar, o si en algún momento su siervo muere, porque también puedo morir, más seguro es que muera. Entonces, si en algún momento ustedes van a tomar un predicador para que en este lugar predique la palabra, ustedes tienen que mirar de dónde procede. ¿Por qué? Porque es tan importante la paternidad. Es tan importante de dónde procede tal enseñanza o tal consejo. Y tenemos ahora nosotros acá a Ocosías siendo hijo de Acab, tipo de padre débil, siendo hijo de Jezabel, tipo de madre dominante. Ese tipo de deformaciones que existe dentro del hogar trae consecuencias nefastas en los hijos, porque es contrario a la realidad. Entonces, luego Ocosías, en un día de fiesta, en un día de jolgorio y de alegría, como era característica de los reyes que pecaban contra Dios, se dedicaban al disfrute, mas no a la meditación de la palabra de Dios, de la ley de Dios, sino se dedicaban a fastidiar la vida suya y la de los demás, disfrutando su reinado y disfrutando el poder que tenía. Sucedió que en un momento él estaba ebrio, y mientras se tambaleaba en su casa, perdió el equilibrio y cayó por la celosía, por la ventana de su casa, por el balcón, y cayó hacia la planta baja y quedó malherido. Y quedó malherido y todos los médicos llevaron y estaba en cama postrado y no se levantaba. Pero él tenía un defecto. El defecto de él era haber escuchado el consejo de su padre, el consejo de su madre. Él nunca hizo la voluntad de Dios. Dios permitió que él herede el trono, pero el trono heredado por él. Dios permitió que él se sentara en el trono. Dios permitió que él sea llamado siervo de Dios, porque los reyes de Israel, los reyes de Judá eran llamados siervos de Dios. Como hoy por hoy, los que nos llamamos siervos de Dios. Él estaba sentado en el trono. Dios le dio oportunidad 2 años para que pueda reivindicar, para que él de pronto reaccionara y vaya a los escritos de la ley, a la Torá, a la palabra de Dios. Pero él no fue hacia allá, sino que él se dejó llevar por los consejeros. Entonces él, estando en el lecho de muerte, él hace lo siguiente. Lean a continuación conmigo lo que dice. Envió mensajeros, verso 2, y les dijo, dio una orden a sus mensajeros: vayan y consulten a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Él mismo aclara y declara que ha caído y ha fracasado.
vayan a consultar al Dios de Baal-Zebub, a el Dios que le pertenece a Ecrón. No es el Dios de Israel. No es el Dios que me sentó en el trono. No es el Dios que me ha llamado. No, no, no. Vayan a consultar a otro Dios. Dejen de leer la palabra, que es de leer la palabra, consulten a otro. Miren por televisión, miren lo que otros dicen, pero no consulten su propia palabra, porque él debería haber consultado la palabra de Dios, la ley, los pergaminos, el mandamiento, pero no fue así. Vayan a consultar y mira la consulta que envía. Y dice esto: si he de sanar de esta enfermedad o no. Vayan a decirle al Dios de Ecrón, consúltenle por favor y pregúntenle si yo me voy a curar de esto. ¿Qué tal si lo aplicamos a la congregación hoy por hoy? El pastor ya ha orado por la enfermedad, yo ya oré por la enfermedad, sigo enfermo, el vecino me dice: vea vecino, yo conozco un curandero, vamos donde el curandero. Yo conozco una señora que sabe curar del espanto porque usted está espantada, vamos allá a ese lugar. Consultando a otro Dios en vez de consultar al Dios al cual te ha llamado, al cual te ha salvado, al cual te ha enseñado sus preceptos. Y luego en el contexto pueden observar ustedes lo que dice: entonces el ángel de Jehová habló. Entonces el ángel de Jehová habló. Hermanos amados, cuando el cristiano, cuando el pueblo de Dios traiciona la palabra de Dios, cuando el pueblo de Dios deja a un costado la palabra de Dios, entonces Dios actúa. Entonces el ángel de Jehová habló a su profeta, al profeta Elías, el tisbita, diciendo: mira, levántate, hay un problema, hace falta la presencia de Jehová y la palabra de Jehová en ese lugar. Sube y encuéntrate con los mensajeros del rey de Samaria y diles, este es el mensaje. Este es el mensaje, mis amados hermanos, para nosotros ahora. Con esto vamos a entrar al tema. ¿No hay acaso Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Hermanos, hagamos un alto aquí. Dios le dice: mira, Ocosías es tan terco de corazón, es un siervo que yo llamé, pero es tan terco de corazón, porque tiene mis preceptos, porque tiene mi ley, porque tiene mi palabra allí en sus aposentos, tiene sus consejeros que le pueden aconsejar, pero a los consejeros que leen mis preceptos los tiene a un costado, pero tienen a otros que les mienten y que hacen sus mandados. Y luego que él está en problemas, va a consultar al Dios de Ecrón, a Baal-Zebub, ese enemigo mío que siempre está contendiendo conmigo. Me va a provocar a celos. Ve y dile a los mensajeros, ni siquiera al rey a Ocosías, sino a los mensajeros: ve y dile, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Acaso la palabra del Señor no sirve para ti? ¿Acaso la Biblia, dijo una vez alguien, para leer la palabra, la Biblia soy vago, no me gusta leer, lo que sí me gusta es oír, entonces yo coloco a escuchar la Biblia hablada? ¿Cómo sabes si la Biblia hablada está leyendo lo correcto? ¿Qué tal si es que el que está leyendo lee al contrario? ¿Cómo sabes? Tu ociosidad te va a cobrar impuestos a ti. Le aconsejé, dice: no, lo que pasa es que ya escuchando, yo pongo los audífonos, me duermo escuchando la palabra y toda la noche estoy en contacto con la palabra. Qué fácil. Todo lo fácil es bueno, pero todo lo bueno no es bueno, lo que aparentemente es bueno. ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Acaso no existe aquí en mi palabra la verdad? ¿Por qué vas en busca de profetas? ¿Por qué vas en busca de quiero que me profetice a alguien? Hoy acá tenemos en el lugar, en La Guaira, en el Ecuador y en el mundo entero, iglesias donde prometen profecías para cada uno.
No, no, es que yo aquí quiero una palabra profética. Viene un profeta, me voy hacia allá. ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Acaso no existe la palabra del Señor en donde nosotros tenemos que encontrar todo? ¿Acaso no hay? ¿Por qué tienes que estar consultando en otro lado? Una cierta vez, un hermano, bueno, varios hermanos y hermanas me han dicho lo siguiente: pastor, quiero un consejo, por favor. Perfecto. Mira, y me cuentan el problema y yo le contesto. Le digo, la palabra del Señor dice así. ¿Sabes qué? Me han frenado a raya y me han dicho lo siguiente. Me han dicho de manera perversa lo siguiente: pastor, espere un momentito. Yo de Biblia me sé todo. A mí no me hable de Biblia. Hábleme de cualquier otra cosa, no de Biblia. ¿Sabes qué me está pidiendo? ¿Sabes qué me está pidiendo? Consúlteme con otro Dios, pero no con ese Dios de la Biblia. Me ha provocado darle un puño, pero me he resistido. Me pide que yo consulte a otro Dios. De Biblia no me hable, por favor, porque yo me sé de memoria. La Biblia ya me entiendo todo. Yo sé qué dice la palabra. Yo quiero otra palabra. Estamos en el tiempo de lo que la palabra dice: teniendo comezón de oír. Por eso se amontonarán vivos para engañar y se dejan engañar. ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Acaso la palabra no es suficiente para que puedas consultar a un psicólogo? ¿Acaso la escritura no es la que habla, no es el manual del ser humano para ver dónde está el problema? ¿Acaso tienes que ir a consultar a un psicólogo? ¿Acaso tienes que ir a conversar tus problemas a personas que ni siquiera conocen? ¿Acaso tienes que ir a sentarte en un bar, tomarte una cerveza, un licor ahí con tu amigo para con él conversar tus problemas? ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Acaso la palabra del Señor no es suficiente para arreglar tus problemas y para confrontarte tus problemas y para hacerte ver lo miserable que tú y yo somos? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Mira cómo Dios tiene esa perspectiva del Señor. Dios no perdona a sus siervos. Y el día de mañana Dios llamará a juicio a aquellos que pervirtieron el evangelio, que pervirtieron la palabra. Aquellos hombres y mujeres que conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios, sino que en su necio corazón, creyendo ser sabios, se hicieron más necios. ¿Acaso Dios no está tranquilo y contento al mirar de que hay un pueblo que dice que es pueblo de Dios, pero que a la hora de la verdad consultan a otro Dios? Consultando horóscopos, oráculos. ¿Qué tal? Pastor, no creo que haya eso en la iglesia, porque hay en la iglesia, está escrito en la palabra. Porque tenemos una mezcolanza de doctrinas y de filosofías dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo, que está contaminando la iglesia del Señor. Es más, algunos hasta se atreven a aconsejar a otros cómo tienen que hacer. Muchos se han acercado a mí y me dicen: pastor, mire, yo tengo este don, yo puedo hacer tal cosa. Yo por respeto no le digo cosas muy duras, porque eso no es otra cosa más que el Dios ese es el Dios caído que está dándole cosas. Yo escuché una palabra, es que yo oí, yo vi. A toda hora pasan viendo, a toda hora pasan oyendo. Dime qué oíste. Y dicen tonterías. Hermanos amados, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Acaso la palabra del Señor no es suficiente? Y ahora miremos las consecuencias. Lean conmigo allí. Dice esto: por tanto, así ha dicho Jehová: del problema en que tú estás, del lecho en que estás, no te levantarás. Por lo tanto, el problema que tienes no se solucionará, sino que ciertamente morirás. Este es el juicio de Dios. Este es el juicio de Dios. Te fuiste tras otro Dios, el Dios de las riquezas. Te fuiste tras otro Dios, consultaste a otro Dios. ¡Hey! Malas noticias. De ese lecho de pobreza y de necesidad no te levantarás. Yo no sé si tú estás entendiendo esto. No te levantarás. Escúchalo bien. No te levantarás.
Te levantarás de una y caerás en otra, y de tumbo en tumbo, como suelen decir, morirás. Porque has dado la espalda al verdadero Dios de Israel. Algunos mezclan. ¿Se acuerdan del día jueves del libro de Éxodo que hablamos acerca del becerro de oro? Ellos decían, vamos a hacer fiesta para Jehová. Muchas personas confunden ciertas cosas que están haciendo. Dice yo una vez un hermano me dijo, yo tomé un huevo y le pasé a mi hijo en el nombre de Jesús. Y Jesús sanó a mi hijo. Un becerro de oro. ¿Y sabes qué dice la palabra? Ellos dijeron, mañana haremos fiesta para Jehová. Pero Dios dijo, ellos se corrompieron. Y la palabra de Dios es muy textual en la escritura y dice, por falta de conocimiento mi pueblo está pereciendo. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. ¿De qué se trata esto de falta de conocimiento? Nota un punto aquí. No dice porque no tiene conocimiento. Dice porque le falta conocimiento. ¿Y por qué es que falta conocimiento? Porque en los púlpitos hoy por hoy no existe la palabra doctrina. Porque a la doctrina le corremos. Porque a todo lo que tenga que ver con formación doctrinal le corremos. O si no, abrazamos doctrinas que nada más tienen un versículo, 2 versículos, 3 versículos que sustentan. Y de manera tergiversada abrazamos una doctrina ignorantemente. Entonces yo les quiero hoy compartir, mis amados hermanos, esta es la introducción. Estoy mostrando un ejemplo, porque lo que voy a enseñar nos va a llamar la atención a nosotros de una manera terrible y tremenda. ¿En qué lado nos encontramos nosotros? El día de ayer hablaba en Cascales y le hacía mirar la fragilidad del ser humano acerca de la verdad fehaciente de la palabra, cuando todo el mundo cree que cuando muere todos Dios los va a tener en su gloria. Con nada más colocar un lazo negro en el Facebook, creen que ya Dios con eso se convence. Es tan iluso pensar de esa manera. Ciertamente morirás, no te levantarás de ese lugar. Hermano que te encuentras aquí, varón y hermana que te encuentras en este lugar, y aquellos que me escuchan por el canal, escúchenme y presten atención a esto, por favor. Quien desafía a Jehová, Dios de los ejércitos, dándole la espalda a él, traicionándole con otro Dios, tú vas a decir, yo no estoy adorando, ni siquiera consultando a Baal. No lo estoy haciendo. Pero ¿qué tal el Dios riqueza, el Dios dinero? Pero ¿qué tal el Dios vanidad? ¿Qué tal la vanidad como tu Dios? ¿Qué tal el Dios deporte? Mucha gente publica en los muros de su Facebook. Ustedes me dirán, el pastor se la pasa viendo todo eso. No, yo tengo que observar. Yo observo noticias, veo noticias, estoy al tanto de las noticias. ¿Sabes qué? Para eso utilizo el Facebook. Muchos colocan allí, Emelec es mi corazón, Barcelona es mi vida. Estúpidas maneras de proceder, y cristianos evangélicos. Y luego más abajo o más arriba tienen una publicación, Cristo es todo para mí. Por favor, ¿en qué cabeza de una persona correcta y pensante está así? ¿Crees que eso está bien? Cristo es todo para mí. Luego mi corazón pertenece a Barcelona. Mi vida es para Él, para Cristo. Luego Barcelona es mi vida. ¿Cómo es eso? ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Quién hace esta aseveración? Hey, ¿quién está diciendo, quién hace esta pregunta? ¿Quién formula esta pregunta? ¿Elías? Dios. Hermano, el Padre eterno, el soberano de los reyes. ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Qué te pasa, Ocosías? ¿Qué te sucede a ti? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Qué interesante desafío.
Y Ocosías, ahora, leamos por favor, quiero terminar la introducción con usted. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué habéis vuelto de manera inmediata? No veo ningún resultado, no me traes ningún resultado, no traes el mensaje. Él esperaba el mensaje ¿de quién? Esperaba el resultado ¿de quién? De Baal. Pero trae otra noticia. Y mira la noticia. Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey, que os envió, y decidle, así ha dicho Jehová. Ya me imagino a Ocosías le tembló todo el cuerpo. Así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que tú estás no te levantarás, de cierto, de seguro, de verdad morirás. Hermano amado, aquella persona que ha dado la espalda a Dios por tu vanidad o por su ego, por su orgullo, morirá. En ese lugar va a morir. No hay manera, Diosito me va a ayudar, no hay forma. Porque quien desafía al eterno Dios, el brazo fuerte de Jehová lo aplasta. Dice la escritura, entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, ya, ese es Elías el tisbita, lo reconozco, sí, yo era muy pequeño cuando miré a mi mamá Jezabel y a mi papá Acab con los 400 profetas de Baal, estaban en el monte Carmelo en un desafío a muerte. Yo sé quién es él, este es Elías el tisbita. Ojo, le conocía. ¿Te suena un poco familiar? Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Él conocía a Elías el tisbita. Él sabía que existía Jehová, Dios de Israel, el cual Elías había promulgado. Pero él era tan necio, motivado por la influencia de su padre y la influencia de su madre. Él es Elías el tisbita. Observa. Luego envió a Elías, un capitán de 50 con sus 50. En otras palabras, fue 50 más 1. El cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, nota esto, el rey ha dicho que desciendas. El rey ha dicho, ha ordenado que tú desciendas, que regreses. Aquí os vengo, yo soy el capitán, mi rey, vengo con el vestido real. Soy el jefe de estos 50, y si que voy con 50, si tú no quieres ir a las buenas, te voy a llevar a las malas. ¿Sabes cómo es eso? ¿Sabes qué significa eso? Yo entiendo la palabra de esta manera. Y le voy a torcer la escritura para la fuerza, porque si es que esa escritura no me beneficia a mí, lo voy a torcer a la fuerza. Más adelante te explicaré. Vayan y tuérzanle el brazo y tráiganmelo de aquí. Hagan que cumpla mi palabra. ¿Y qué dice Elías? Mira lo que dice Elías. Ahora responde el varón de Dios. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si soy yo varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿Y qué sucedió? Descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. En otras palabras, ¿sabe lo que estaba diciendo? Él dijo en estas palabras, ¿quieres torcer la escritura? ¿Quieres torcer a la fuerza la escritura, a tu fuerza, utilizando todo tu poderío que tienes? Entonces que Dios juzgue ahora la causa. Si la palabra que yo hablo no es la palabra de Dios, entonces si es que es la palabra de Dios, que descienda fuego como descendió sobre el altar, que descienda fuego ahora sobre ustedes, sobre todos los 50, y los haga chicharrón. Y fuego descendió del cielo. Luego regresa donde Ocosías, dice, le cuentan lo que pasó. Ocosías vuelve a retomar otra vez fuerza, dice, vayan otros 50 nuevamente. A ver, ¿quién gana? ¿Qué tal algún cristiano curtido tratando de ganar a la fuerza a la palabra de Dios? Otra vez, ¿qué ocurre? La misma situación, la misma historia.
Y luego repite nuevamente Elías, dice, si yo no soy siervo de Dios, entonces no ocurra, pero si soy siervo de Dios, descienda fuego y los consuma. ¿Qué pasó? Volvió a consumirlos otra vez. Pero el rey Ocosías, necio, terco, él hizo lo siguiente, volvió a mandar a otros 50 más. Y yo quiero que ahora ustedes observen esto. Observen a estos otros 50. Dice, volvió a enviar, capítulo 13, al tercer capitán de 50 con sus 50. La segunda parte no leo, ustedes lo pueden leer en casa. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, mira la actitud de este. Se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que seas de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, presta atención aquí, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Antes de que vayamos a terminar esta introducción, quiero mostrarles algo aquí. ¿Cuál es la actitud que debemos tomar nosotros frente a la palabra del Señor? No, aquí no es que vino a postrarse delante de Elías. No, Elías no era el poderoso. Era el Dios de Elías, el todopoderoso. Elías no es la palabra de Elías, a tal punto que Elías era cobarde. ¿Se acuerdan cuando se escondió en la cueva y dijo, Dios, no me pidas salir porque nada más yo solito he quedado? Y Dios le dijo, estás loco tú. Tengo 700 profetas, 7000, perdón, aún todavía que no han doblado rodillas delante de Baal. Sal de ahí, cobarde. Así que él no era valiente. No se postraron por miedo de él, sino miedo a la palabra de Dios. ¿Sabes qué significa eso, mis amados hermanos? Si has cometido un error, si has cometido una falta, si has ido tras dioses ajenos, si has pronunciado con tus labios dioses ajenos, entonces es hora de humillarse delante de la palabra del Señor, delante de Dios, y decir lo que dice este capitán de 50. Si has sido estimado ante tus ojos mi vida. En otras palabras, misericordia te pido, Señor. Me humillo, me inclino, me postro ante tu palabra. Que sea tu palabra la autoridad. Que no sea mi criterio la autoridad, sino que sea su palabra. Que no sea mi interpretación, que no sea la interpretación de Julano, de Mengano, que no ocurra nunca más en mi vida esta palabra. Yo creo que esto es así, yo pienso que esto es así, a mi criterio me parece esto está bien. No, me postro delante de ti, Señor, y que tu palabra sea mi autoridad. Entonces las cosas cambian. Dios le dice a Elías, levántate, ve con él, no tengas miedo, porque ya se humillaron ante la palabra de Dios. Porque ya este pueblo entendió la lección. Ahora viene ante el rey, y ustedes pueden leer en casa y terminar esto de allí. Y luego dice, y le confronta, mira, Ocosías, ¿qué es lo que te pasa a ti, testarudo? ¿Qué es lo que te ocurre a ti? Apenas tienes 2 años en el pastorado. Apenas tienes 2 años ser como siervo de Dios. Apenas 2 años y no has podido ir a la palabra. Te has ido a otros dioses, has consultado la psicología, has consultado el sentimentalismo, has consultado el posmodernismo, has consultado un poco de cosas intelectuales adicionales, has traído a Egipto acá a la iglesia, has hecho una cantidad de cosas, marketing dentro de la congregación. ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Acaso la palabra del Señor no es la autoridad? ¿Qué te pasa? Por lo tanto, y ahí Ocosías está en su lecho de muerte, pero dice, la palabra de Dios es textual. Escucha, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Lo que Dios dijo es dijo. Y este Ocosías no hizo nada en la rebeldía de su corazón. Recuerda, de tal palo tal astilla. Entonces ocurrió. Dijo, volvió a decirlo de manera personal, de ese lecho no te levantarás, ahí morirás, por haberte rebelado contra Dios y por haber infringido la palabra del Señor y por haber violado la escritura.
ahí morirás. Y termina esta historia diciendo, y murió, tal como la palabra de Jehová había hablado Elías. Así, de esa manera terminó el hijo de Acab, la descendencia de Acab, 2 años de reinado, y terminó. ¿Por qué? Por haberse rebelado contra la Escritura, la palabra de Dios. Hermanos amados, la palabra de Dios para nosotros es nuestro consejero. La palabra de Dios para nosotros es nuestra guía. La palabra de Dios para nosotros es lo que nos forma, es lo que nos direcciona, pero nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos conviene. Y empezamos a consultar afuera. Y empezamos a pensar, yo creo que yo tengo la razón. Yo creo que yo tengo la razón. Sé que yo tengo que pedir perdón. Sé que yo tengo que reconocer mi falta, pero sin embargo digo, no lo voy a hacer, porque yo tengo la razón. La Escritura es la autoridad de todo cristiano. Tú y yo somos llamados a ser descendientes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, tenemos que afianzarnos y apegarnos a la Escritura. Este rey Ocosías, descendiente de reyes, el rey Ocosías como siervo, él se alejó de la palabra y consultó afuera a otro Dios, al Dios del sentimiento. Y curiosamente Baal, un Dios de los filisteos, enemigos número 1 del pueblo de Israel. Qué cosa más tremenda, hermano. Ahora apliquemos a nuestro medio y en nuestra vida ministerial y en nuestra vida cristiana. Hermanos, ¿qué ha estado pasando últimamente con toda este conglomerado cristiano evangélico en el mundo entero? ¿Qué ha estado ocurriendo? ¿Qué ha estado pasando? ¿Cuál ha sido el inconveniente que ahora existe, que ahora hay? ¿Sabes qué? Han dejado de consultar a la palabra de Dios y se han ido detrás de fábulas, detrás de otros dioses. Hoy los púlpitos, hoy las iglesias, hoy los altares están llenos de consulta a otro Dios, a tal punto que se han atrevido a colocar en el púlpito a pastores psicólogos. La psicología y el evangelio lo han hecho un matrimonio, lo santo con lo profano, y eso está contaminando a la iglesia de Cristo. Y la palabra del Señor se ha alejado completamente de la esfera cristiana evangélica de dentro de la iglesia. Un pastor amigo mío publicó en internet agradeciendo a Dios en una comida con la familia, ostentando el título, porque gracias a Dios logré terminar mi carrera ministerial. Ahora soy un psicólogo por la misericordia de Dios. Ahora sí estoy completo para ministrar la iglesia. Y yo me quedé pensando, ¿cómo es eso de que ya ahora que sacó el título de psicólogo, ahora ya ha estado completo? Eso significa que ha tenido un ministerio, ¿qué cosa? Incompleto. Entonces, si dice que ahora ya tiene un ministerio completo, ahora sí es un pastor completo, eso significa que Freud, Sigmund y todos aquellos que se inventaron la psicología, ahora ellos complementaron el ministerio en él. Y todos ellos que se inventaron la psicología, todos ellos son aborrecedores de Dios. ¿Cómo una doctrina aborrecedor de Dios puede juntarse con una doctrina que adora a Dios y completar? Es increíble. Pero estamos en un mundo completamente abíblico, contrabíblico. Estamos en un mundo completamente, hablando del mundo cristiano evangélico, corrompido y contaminado, porque la Biblia y la palabra del Señor ha sido quitada de los altares. Y entonces Dios vuelve a gritar a voz en cuello, como dice el texto que leímos. Dios vuelve a gritar a voz en cuello: ¿acaso no hay Dios en Israel?
¿Acaso no hay revelación de la palabra en la Escritura? ¿Acaso no es suficiente la palabra del Señor para recurrir a otro tipo de cosas? ¿Qué está pasando en la actualidad? Por ese motivo, en esta mañana vamos a tocar 4 enunciados. El primero, vamos a mirar en esta serie de Caminando por la Sana Doctrina, la palabra profética más segura. Empezaremos por allí afianzando la palabra profética es la más segura. No hay ningún libro adicional que pueda reemplazar a la palabra. No hay nada que pueda reemplazar a la Escritura. Ni revelaciones extrabíblicas, ni sueños, ni visiones. Así que mis amados hermanos, que usted está viendo sueños o viendo visiones y soñando sueños, perdón, y que usted está sintiendo que está hablándole al oído, arrepiéntete, rehabilítate y regresa a la Escritura. Ese es mi consejo. Y en segundo lugar, estamos observando el segundo enunciado: el camino de la verdad ha sido blasfemado. Y el tercer enunciado, estaremos chequeando el propósito de una sana doctrina. Y al finalizar de esta hora que tengo ya, vamos a mirar la sana doctrina aplicado en la iglesia. Aplicado en la iglesia. Quiero yo iniciar, sin antes empezar con el texto con el cual vamos a tratar. Quiero que lean conmigo Salmo 50:12. Este salmo me llamó la atención. Esta palabra que está escrita allí me llamó la atención. Dios haciendo una demanda al humano. Dice la Escritura: si yo tuviese hambre, Dios dice en la palabra, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. ¿Por qué? Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Dios hace esta pregunta. Si es que yo llegase a tener hambre, eso no significa que Dios tiene hambre. Él dice: si yo llegase a tener hambre, o si yo tuviera hambre, ¿te pediría algo a ti, humano terrícola? ¿Que me des de alimentar, que me des de comer? ¿Te pediría a ti, sabio y entendido? ¿Te pediría a ti, psicólogo atrevido? ¿Te pediría a ti? Si yo tuviera hambre, dice Dios el Eterno, ¿te pediría algo de comer a ti? Si yo soy, dice el contexto, si de mío es toda la tierra. En otras palabras está diciendo: yo soy soberano sobre toda la creación. En otras palabras está diciendo: yo soy el que soy. Ningún terrícola, ninguna filosofía hueca, ninguna tendencia filosófica o educación controlada va a darme algo a mí. No. Por lo tanto, Dios deja claro, Dios deja específico de que Él es el soberano. Salmos capítulo 90, verso 11 dice: ¿quién conoce el poder de su ira? Cuando Dios se enoja, y cuando Dios ama, ama. Este mundo solamente quiere conocer a un Dios que ama. Es lindo escuchar un mensaje de Dios que diga: te amo. Pero nadie quiere oír y cierran sus oídos cuando la ira de Dios está reflejada en su palabra. El evangelio verdadero y la doctrina verdadera tiene mitad y mitad. El amor de Dios en el brazo derecho y la ira de Dios en el brazo izquierdo. Pero solamente quieren escuchar el amor de Dios, porque quieren escuchar prosperidad, quieren escuchar todo bueno. Ven a Cristo y tus problemas se solucionan. Jamás nadie dice lo contrario. Ven a Cristo y tus problemas continúan. Entonces nadie quiere venir a Cristo, porque todos estamos buscando o están buscando mejoría, mas no salvación. Job capítulo 40, verso 9, dice: ¿acaso ustedes tienen un brazo como el de Jehová?
¿Acaso tienen ustedes, el ser humano, tiene un brazo como el de Jehová? No. Cuando Dios golpea, fulmina. Cuando Dios golpea, fulmina. ¿Quién se atreve a desafiar? Si yo tuviera hambre, no te lo voy a pedir a ti. Olvídate que no te voy a pedir a ti, ni estés esperando. Así que todo arrogante. Por eso dice la palabra Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, porque no te voy a pedir sabiduría, porque tu sabiduría es vana para mí. No se alabe el rico en lo que tiene, porque tu riqueza es vana para mí. No se alabe el valiente en su valentía, porque lo que tú tienes, el poder que tú tienes no sirve para nada para mí. ¿Quieres sentirte bien y conforme? Conóceme y entiéndeme. Quiero que me conozcas quién soy yo. Yo soy Jehová, que hago 3 cosas en la tierra. Nada más 3 cosas en la tierra. Nada más 3 cosas en la tierra. Hago misericordia, hago juicio y hago justicia. Porque estas cosas quiero, dice Jehová, que me conozcas. ¿Cómo le vamos a conocer a Dios si no hay nadie quien nos enseñe? Si los púlpitos hoy por hoy están llenos de fábulas, de historias y llenos de testimonios y llenas de cualquier otra cosa menos de la palabra de Dios. Predicar doctrina nadie quiere. Confrontar el pecado mucho peor. Todo el mundo quiere hablar del amor de Dios, de la bondad. Todo el mundo quiere escuchar. Nadie quiere escuchar el mensaje de la cruz. Solamente quiere escuchar la teología de la gloria, no el mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz es confrontativo, pero el mensaje de la gloria, eso es alegría. Nosotros somos cristianos, somos alegres, pero ¿sabías tú que somos cristianos a imagen y semejanza de Cristo y tenemos que caminar por donde Él caminó? Y Cristo caminó desde el desierto al Calvario. En ningún momento tuvo gloria antes de su muerte. Después de su muerte fue glorificado. Y nosotros después de la muerte seremos glorificados. Mientras tanto, en vida tenemos que ser atribulados. Tenemos que cruzar el desierto. Así que, y por último, dice la Escritura que Dios se presenta como el Dios que hace maravillas. No hay nadie como Él. Salmos 86:10. Efesios 1:19. Yo quiero que usted lea conmigo esa parte de allí, porque ahora sí termino la introducción y vamos a ingresar al mensaje central. Era importante tomarme este tiempo y me he tomado 1 hora en la introducción, que de hecho será una parte de la sesión en la cual vamos nosotros a tratar. Efesios 1:19. Pero antes de que vayamos a leer, quiero explicarte algo. El mismo poder, el brazo desnudo de Jehová, la misma fuerza que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, esa misma fuerza que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos y le llevó al cielo, ese mismo poder es el que es utilizado para atraernos hacia Él. Quiero que leas conmigo lo que dice la Escritura de esta manera. Dice: inminente grandeza de su poder, hablando acerca de que nuestros entendimientos sean abiertos para entender, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder que levantó a Cristo, ese mismo poder operó en nosotros para que tú y yo seamos hechos nuevas criaturas, para que seamos salvos. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, no había nadie que se lo oponga. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, no estaba nadie que se lo oponga. Dios creó, no hay problema. Él es el creador, Él lo hace sin que nadie les estorbe. Pero en la nueva creación, para crearnos a nosotros de nuevo, porque somos nuevas criaturas, a la imagen no de Adán, sino a la imagen de Jesucristo. Para esta nueva creación, Dios se ha tenido el opositor, por eso se llama diablo el adversario.
Por lo tanto, el poder que Dios utilizó para recrear al hombre en el nuevo nacimiento es un poder mucho más superior aún todavía. Por lo tanto, nosotros somos, por esa razón que nosotros somos activistas o somos parte de un mejor pacto, un superior pacto, uno más grande, porque el otro era menor. Por eso se llama antiguo y nuevo pacto. Ahora que ya nosotros conocemos, hice una referencia para que ustedes entiendan por qué razón voy a predicar todo esto. Porque me preocupa completamente la desviada teología humanista y consumista en la cual hoy nosotros estamos viviendo y observando. Y la iglesia está en medio de esta amenaza de una teología humanista, donde el ser humano es exaltado y Dios es humillado. En una teología consumista, que lo único que quieren es tener y tener y tener y tener. Esta teología desviada es la que me preocupa. Y en segundo lugar, la sustitución de la palabra por la autoridad de los hombres. Molesta cómo los hombres han sustituido a la palabra de Dios por la palabra del hombre. A tal punto que ahora lo que diga un hombre, un ser humano, es más importante de lo que diga la palabra del Señor. Por eso buscamos que el pastor diga tal cosa. Si usted me autoriza, yo lo hago. Muchos vienen a mí y me preguntan: pastor, ¿qué opina usted al respecto? ¿Me autoriza usted? Yo lo hago. Si no me autoriza, no lo hago. Pero por dentro tengo coraje. Me da ganas de hacer lo que hizo Jesucristo, sacar el boyero y perseguirlos. Pero me detengo y digo: Señor, cuánta ignorancia existe en el pueblo de Dios aún todavía, a pesar de que día a día se comparte la Escritura. Y tengo que tener paciencia y explicarle a la luz de la Escritura, de la palabra del Señor. Por lo tanto, y en tercer lugar, el fenómeno grande de la ignorancia de la Biblia y de las grandes doctrinas de la Biblia. Hay una ignorancia a nivel de iglesias en cuanto al conocimiento de la palabra. Hay una ignorancia al respecto de las doctrinas bíblicas que están allí escritas y que nos topamos momento a momento y día a día. Como la doctrina del pecado, como la doctrina de la salvación, como la doctrina de la cruz, como la doctrina de la justificación, como la doctrina de la regeneración, como la doctrina de la imputación. Doctrinas y doctrinas y doctrinas que en la Biblia encontramos, que Cristo predicó. Hoy por hoy en las iglesias no se escucha. Hoy se escucha la doctrina de la prosperidad, la doctrina de la confesión positiva. Hoy se escucha la doctrina de vivamos todos en armonía, unidos, no importa que la doctrina nos divida, pero el servicio nos unifique. Vivimos hoy en una devastación espiritual por falta de conocimiento. Y de hecho, una vez más, cobra relevancia lo que dice la palabra del Señor en el libro de Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y por qué tiene falta de conocimiento? Porque rechazaste el conocimiento, rechazaste la ley de Dios. Por esa razón no tienes conocimiento. Yo quiero exhortar a todos aquellos hermanos que han leído la Biblia una y otra vez y creen saber todo. Quiero exhortarle para que ustedes hagan un alto en el camino y revisen ustedes sus vidas espirituales y el conocimiento de la palabra, porque puede que sea letra muerta. Porque me he topado con varias personas que dicen: yo conozco la Biblia, me he leído 10 veces, 20 veces, 15 veces la Biblia, me he leído, yo me conozco mejor que tú. Pero ojo, pueda que sea letra muerta. Pueda que sea letra muerta. La palabra del Señor hay que leerla, estudiarla y aplicarla. Porque si no aplico en mi vida, solamente soy un oidor, más no un hacedor. Y ese es uno de los problemas en la actualidad. Y la última característica, el por qué este mensaje, es porque tenemos nosotros un cristianismo ignorante. Y un cristianismo ignorante es un cristianismo débil. Y un cristianismo débil no vale la pena vivirlo.
Yo no sé si tú entiendes lo que acabo de decir. Un cristianismo ignorante es un cristianismo débil, y un cristianismo débil no vale la pena vivir. No vale la pena perder el tiempo viviendo un cristianismo débil, porque Mateo 7:21 nos da un golpe al hígado. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo aquel que dice soy cristiano, soy evangélico, tengo mi Biblia, ya me bauticé, ya hablé en lenguas, y yo pago los diezmos puntuales. No aquel que dice Señor, Señor. No todos ellos, aunque levantes muertos, aunque hagas milagros, aunque prediques bonito, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En el reino de los cielos nada más entrará aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que cumple el mandamiento, el que ha leído la palabra y lo ha aplicado. No el que dice conocer pero no lo aplica, y su vida sigue siendo un desorden. Y todos conocen mi vida, y todos conocen que yo soy una persona que digo y no aplico. Es verdad que no todo podemos aplicar al mismo tiempo. Es un proceso, pero ya vas en el proceso 10 años, ya vas en el proceso 5 años, ya vas en el proceso 3 años. Por favor, ¿qué está pasando? Entonces, mis amados hermanos, así de esa manera, Dios establece que nada más su palabra es la que prevalece. ¿Acaso no hay Dios en Israel que tienes que ir a consultar afuera? Por haber hecho eso, no te levantarás del lugar donde tú estás.